PSN, primer sistema de noticias. Plural. Todas las voces. Todas las ideas. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Plural. Mi nombre es Alejandra Rochín, con Pablo Llanes presencia. Recuerden que nos pueden seguir a través de la señal de PSN en el canal 87 de Easy, a través de livestream transmitido por www.psn.si o por la señal de AM de 1040. Tenemos teléfonos en cabina, el número 344-1030 o 01800-263-1030. Pablo. Hola, buenas tardes. Hola. Alejandra. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy hablaremos del giro hacia la derecha en América Latina de los gobiernos. Muy bien, pues vamos a darle primeramente la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy contamos con tres. Le queremos dar la más cordial bienvenida a Alejandra Fajardo. Alejandra es trabajadora social, acaba de terminar la maestría en Desarrollo Global en la UABC y está estudiando el doctorado en la misma especialidad en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Ella es originaria de Santander, Colombia, así que le damos la más cordial bienvenida a este programa y gracias por haber aceptado la invitación. También tendremos como invitados a Ricardo Neria, él es sociólogo por la UABC, y a Samuel Real, él es comunicólogo por la UABC y ha trabajado como community manager de distintas campañas políticas. Así que pues vamos a entrar con el tema. Un primer comentario, creo, Alejandra, no sé, será decir por qué hablamos de un giro a la derecha en América Latina. Hay que recordar que a partir de la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, que todos recordarán, se decía que el mundo ya, después del muro de Berlín, ya todos íbamos a ser capitalistas, pro libre mercado, íbamos a vivir en una democracia liberal.
Pues esa fue la primera ocasión que en América Latina, después de la caída del muro de Berlín, se demostró que no, que la historia no había terminado, como decía el politólogo Francis Fukuyama, y que seguirían habiendo cambios sociales. Y a partir de la victoria de Chávez en el 98, vino una seguidilla de victorias de partidos, de movimientos pues de izquierda, socialdemócratas, eran de distintos colores, pues no es lo mismo la izquierda en Venezuela que en Chile, pero todas coincidían en su crítica o su disenso, valga la redundancia, con el consenso de Washington, con la recuperación de la soberanía nacional, de los recursos naturales, y eso provocó que después ganara la izquierda en Brasil con Lula en 2002, en Uruguay en 2004, en Nicaragua regresaron al poder los sandinistas en 2006, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa. En fin, en la mayoría de los países de América Latina gobernaban por vez primera gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, dependiendo cómo se les quiera identificar. Sin embargo, ya en esta década, ya en los 2010, de 2015 para acá, en los países donde gobernaba la izquierda, ahora gobierna la derecha, como en Argentina, que llegó Mauricio Macri al poder. Los chavistas perdieron en Venezuela las elecciones parlamentarias. Rafael Correa no se postuló a la presidencia en Ecuador otra vez porque habían perdido las municipales, y viendo que habían perdido las municipales en Ecuador, decidió Correa no lanzarse, no exponerse. Pero la pregunta es entonces, ¿hay giro a la derecha en América Latina? ¿O simplemente pues ha ganado otro partido distinto como cualquier democracia? ¿Cómo la ves, Roche? Considero que es una evolución como tal. Obviamente es una derecha que nunca se fue, porque no era los movimientos sociales tales como izquierda, con sus excepciones, ninguno fue radical como tal. Entonces ellos estaban, creo, en una posición donde estaban esperando, y cómodamente estaban esperando, porque no hubo un gran cambio, una gran revolución de poder que los alejara tanto de... Entonces también creo que ese hartazgo, aparte del hartazgo de las crisis económicas, y las personas automáticamente relegaron la responsabilidad a los gobiernos que intentaban hacer una redistribución, pero que no se lograba por factores a veces externos y inclusive internos, por no organizarse. Si quisiéramos hacerle la palabra a nuestros invitados, primero empezamos con Alejandra. ¿Tú cómo ves, Alejandra? Buenas tardes. ¿Hay giro a la derecha en América Latina? ¿No hay? Y si hay, ¿de qué tipo? Adelante. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación a este programa, un espacio precisamente para jóvenes, hecho por jóvenes, que permite mostrar la postura diferente de lo que está sucediendo en la actualidad, y más allá de eso, dar una visibilidad de los temas actuales que nos competen y que nos seguirán competiendo en los diferentes ámbitos y demás, ¿no? Con respecto al giro a la derecha o el viraje a la derecha, tengo que resaltar ciertos aspectos importantes, ¿no? De pronto un poco basados en el modelo económico que hemos venido sopesando, que hemos venido construyendo a partir de un capitalismo salvaje y de un entorno en el cual el neoliberalismo, el consenso de Washington y todas las teorías desarrollistas que nos presenta la teoría y demás, nos han llevado a generar un modelo o un proceso de cara al cambio, pero este cambio, a pesar de haberse dado desde la izquierda o a pesar de haber buscado alternativas diferentes para buscar precisamente resarcir o mejorar todo lo que se hablaba de la periferia, del control, del capitalismo y demás, pues hoy por hoy vimos que los partidos de izquierda no pudieron sopesar o sostener este nuevo modelo alternativo que le hacía de cara al frente al modelo neoliberalista. ¿Por qué? Porque empieza una crisis recesiva y un momento de estancamiento en la economía de los países latinoamericanos, debido a que China empieza una recesión muy fuerte, y las materias primas que se exportaban, como el petróleo, maíz y otras materias que se exportaban, pues vieron afectado su economía, su economía, debido a esta recesión que se dio en este momento. Entonces esto trajo consigo
a que los gobiernos de izquierda que se estaban validando precisamente del alto costo del petróleo, del alto costo de los productos que exportaban a estos países con los que se habían hecho acuerdos, pues precisamente no pudo sopesar, no pudo sostener los modelos más con base en el pueblo, un poco más ligados a tratar de sopesar la desigualdad y la problemática actual en esos países. Entonces creo que desde ahí empieza a tambalear un poco estos modelos de izquierda o modelos alternativos, los quisiera llamar yo en este momento, porque hablar de izquierda o de derecha pues tendríamos que ahondar en un poco más temas más teóricos, más epistemológicos, más desde la teoría, ¿no? Pero son modelos políticos alternativos que buscaban precisamente una alternativa diferente para sopesar las desigualdades de la región. No se pudo dar porque el modelo económico no les permitió lograr ese cambio, lograr esa estabilidad económica, precisamente la cual reclamaban las bases sociales que los llevaron a llegar a la presidencia, el caso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, ¿no? Que las luchas sociales fueron las que quisieron buscar esa reivindicación social, pero finalmente el modelo hoy por hoy no se estabilizó y no generó grandes cambios actualmente, ¿no? Gracias, Alejandra. Samuel, tu primera intervención. Bien, primero que nada, gracias por la invitación. Nada, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se acaban de decir, pero creo que estamos dejando de lado algo muy importante, y es que no es que los países se estén derechizando o bueno, que esos modelos estén como terminando. La cuestión aquí es cómo. La cuestión es cómo y por qué. Por ejemplo, me llama mucho la atención porque haciendo un análisis de los países donde ahora gobierna la derecha, que eran gobernados por la izquierda, muchos de esos líderes, presidentes que ahora tienen el poder, llegaron, no fue por movimientos, por procesos democráticos. Un ejemplo, Brasil. Fue un movimiento parlamentario. Sí. Cuando destituyen a Fernando Lugo, también fue un movimiento parlamentario. En Paraguay. En Paraguay, exactamente. Colombia tiene una tradición de derecha muy parecida a la que tenemos aquí en México. Sí, son los únicos dos grandes países que no han virado a la izquierda. Claro, exactamente. Pero aún así hay elementos que hacen que estos países tomen decisiones y arropen ciertos proyectos, decisiones que uno pensaría que están muy a la izquierda. Por ejemplo, ¿quién hasta hace poco se hubiera imaginado que las FARC ahora serían un partido político y que antes los buscaban para arrestarlos y ahora van a estar en una papeleta electoral, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser concisos. Y hace poco se mencionó, ¿no?, la cuestión de que la derecha estuvo como esperando. No estuvo esperando. Si uno se pone a analizar, uno se va a dar cuenta que siempre hubo una resistencia al cambio de estos partidos de derecha. Uno puede hacer, pues, por ejemplo, si investigamos la cuestión en Argentina, por ejemplo, los medios de comunicación tuvieron un papel muy, pero muy importante. No le estoy echando la culpa a que gracias a los medios de comunicación regresó a la derecha al poder, no, pero sí es muy, muy importante mencionar que sí jugaron un papel muy, muy importante a la hora de que la derecha regresara al poder. Un claro ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, en los últimos años, si uno se pone a investigar, prácticamente la acusaban de mandar a matar a, supongo que ustedes ya habrán escuchado, claro, ¿no?, el caso de Nisman, ¿no? Sí. Personaje que iba a hacer una denuncia contra la presidenta y se suicida, ¿no? Días antes de... Pero ahorita vamos a las particularidades de cada país, pero tú señalas entonces que los medios de comunicación también son un factor importante para que la derecha se haya fortalecido. Exactamente, y que no llegaron nada más por un hartazgo generalizado a las personas del pueblo. No creo eso. Sí, claro, y hay que puntualizar que efectivamente estos procesos democráticos han tenido sus fallas y tienen sus áreas de oportunidad, claro que sí, pero no creo que haya sido simplemente porque las personas decidieron cambiar. Claro que no, y si uno se pone a analizar, muchos de ese viraje a la derecha no está ni siquiera sustentado en un movimiento democrático, son golpes parlamentarios, y ya puse los ejemplos, ¿no? Paraguay, Brasil, Ecuador, por ejemplo, acaba de ganar Lenín Moreno, que es del partido de Rafael Correa. Claro, lo que pasó después, ¿no? Ya eso es
Ahí fue una traición. Sí, claro, fue una traición pero muy marcada, ¿no? Gracias, Samuel. Vamos a darle la palabra a Ricardo. Neria, ¿qué nos comentas? ¿Hay giro a la derecha en América Latina? ¿No hay giro? Con una primera introducción al tema. Pablo, Alejandra, gracias por la invitación. De nada. Éxito en nuestro nuevo proyecto. Gracias. Antes de mencionar un giro completo de la derecha, pues no podemos decirlo completamente que hay un giro, ¿no? Vemos que el año que viene hay elecciones en países grandes, países que pesan, y no se ve claramente si va a haber un giro, ¿no? También podemos resaltar que parte de este giro lo comparamos democráticamente con la democracia en México. Sí. La democracia en Latinoamérica es completamente un poco diferente a la mexicana, ¿no? En México simplemente vivimos en un régimen, tenemos 60 años viviendo en un régimen. En Latinoamérica son regímenes de 30 años, 20 años, 15 años que tiene la izquierda ahorita más o menos en el poder. El votante en Latinoamérica es un poco más exigente con el voto, no es tanto un voto exigente, ideológico, más bien, perdón. El votante mexicano tiende a siempre votar por un PRI, por un PAN, por un PRD, siendo que en Latinoamérica se vota más por las exigencias que tiene el ciudadano hacia el Estado. Viendo el ciudadano que no cumple esas necesidades, se prestan estos giros, ¿no?, que estamos viendo ahorita en Latinoamérica. Me gustaría también pues enfatizar lo que comentó el compañero, ¿no? Hay giros que son democráticos, hay giros que no son democráticos. Ahí sí tenemos que resaltar un poquito cuáles sí son democráticos y cuáles no son democráticos, que nos vamos a hundir en el tema porque no muchas democracias son democráticas, ¿no? Muchos estados son democráticos. Tú señalas que junto con Samuel, que varios cambios se han dado no a través de las elecciones, sino a través de golpes parlamentarios como en Brasil y Paraguay, pero coincides con Alejandra que el origen es fundamentalmente el asunto económico. Claro. Que son las dificultades. Económico-social. Pero entonces, ¿qué pudiéramos decir? Que se ha desmontado los estados de bienestar que intentó construir los gobiernos progresistas en América Latina, o simplemente, o sí han logrado desmontar estos estados de bienestar, o se mantienen. Es que los estados de bienestar como tal sí. han sido sopesados o sostenidos bajo una base capitalista, consumidora y demás. Ahí está el modelo un poco político de Ecuador, o sea, la fachada de que somos un gobierno de todos y para todos, pero el fuerte de su política y de haber podido sacar avante ciertos programas sociales, desarrollo en infraestructura vial y demás, ha sido guiado bajo la extracción de los recursos naturales a gran escala en Ecuador, modelos que obviamente son capitalistas, porque estamos hablando de que el capitalismo salvaje ha venido a cambiar nuestros modelos económicos, a la apertura económica, a traer transnacionales a nuestros países, a que la industrialización se haga bajo una lógica mercantilista, en donde el trabajador o donde la persona que quisiera ingresar a un salario digno como tal no ha podido ser, porque obviamente la lógica lo que ha hecho es que estos gobiernos se manejen bajo esa estructura economicista. O sea, no ha habido, para sostener un socialismo, entre comillas, para mí utópico, o un comunismo, entre comillas, para mí irreal, ha sido con base en el modelo capitalista. Nunca se ha dejado de lado, nunca se ha dejado muy claro, una postura clara, que cómo ha hecho la izquierda para poder sopesar todos estos programas sociales de bienestar social. Pues ha sido bajo la lógica capitalista y de la venta del mercado y demás, ¿no? Aunque se empezaron a crear el ALCA, el Mercosur, todos estos organismos para potencializar y fortalecer la economía de la región, un poco más para hacerle peso al modelo económico estadounidense y chino que ha venido absorbiendo nuestras economías, pues sencillamente a la par de que se crearon estas alianzas, pues estamos viendo el caso de Colombia firmando el TLC, México con el Tratado Transpacífico, Chile, Perú. O sea, la derecha ha estado inmiscuida en todos estos procesos de cara al cambio, que buscan una equidad y una igualdad en el pueblo, que no, para mí no ha existido. El caso de Venezuela
es un caso crítico que duele, que molesta, que lastima, que quien se para cerca a la frontera o está ahí adentro, pues lo está viviendo, ¿no? No sé qué piensen mis compañeros. Okay. Vamos a despedir una pausa y volvemos a que nos hablemos un poco más de esto. Muy bien, volvemos a Plural, todas las voces, todas las ideas. Volvemos. Plural. En un momento regresamos. No le cambies. Entérese de manera oportuna y profesional de los acontecimientos en el mundo, el país y en Baja California en La Pura Verdad, un programa de análisis político, económico y social con la experiencia y conocimiento del abogado y economista Odilar Moreno Grijalva, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 8 de la mañana, por Canal 87 de Easy y por radio a través de la tremenda 1030 AM. ¿Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento? Un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contamos con 4 amplios salones con capacidad de 50 a 500 personas. Usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con un amplio estacionamiento. En Salón de Alba, la política es no cobrar descorche. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Taboada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Ven a disfrutar de una experiencia única en el mejor lugar. Casa Magnolia Restaurant. Desayunos, comidas y cenas en un ambiente familiar con una hermosa vista al mar. Contamos con servicio de carpas y amplios jardines para que celebres cualquier evento especial. Contamos con servicio de buffet los sábados de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y domingos desayunos y comida todo el día. Estamos en Boulevard Costero frente a Playa Hermosa, 176-6592. En Avis, la tienda para toda la familia en San Isidro, no vas a creer los precios rebajadísimos este Black Friday. Precios de mayoreo en tu compra al menudeo. Además, no pagarás un centavo de impuestos. Solo este viernes negro, en Avis, en Boulevard San Isidro, en Plaza Azul y en Plaza International Square. Usted tiene la palabra, de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Rompamos juntos la manipulación informativa utilizando nuestro propio criterio para examinar la información. Esa será la medida de nuestra libertad. Usted tiene la palabra, con Manuel Suárez Soto. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Alejandra Rochin, ¿tenemos una llamada? Tenemos una llamada del señor Isidro Salazar. Señor Isidro, lo escuchamos. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Oiga, disculpe, nada más una pregunta. ¿Por qué el INE no mira para atrás al pueblo pobre? ¿Y por qué mantiene a muchos partidos que no ganan y ya sabemos que esos partidos nunca van a ganar jamás porque están unidos con el mismo régimen? ¿Y cuál es el provecho que tienen ellos por tener esos montonal de partidos que el INE lo está manteniendo? No sé si del dinero del INE o dinero del pueblo, pero nada más eso, y muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, señor Isidro. Bueno, para comentar algo rápido, tenemos muy poquitos partidos. En México tenemos 9, en Venezuela, en la dictadura venezolana, hay 40 partidos, curiosamente. Pero bueno, sí reciben mucho dinero.
O sea, el problema no es que haya muchos o pocos partidos. Sí, porque pues igual son representativos de todas las visiones y todas las ideas programa, en general. El problema es cuando se atascan con el presupuesto público. O son candidaturas para dispersar votos de otro tipo de proyecto alternativo. Tenemos Cuadri, por ejemplo. ¿No? Que no nos gusta, pero pues lamentablemente también se vale. Sí. Pero volvemos a la discusión. A ver, Alejandra Fajardo, nuestra invitada, había señalado que los programas sociales que habían implementado los gobiernos de izquierda en América Latina, exitosos o no, se sustentaban en la venta de materias primas. Y cuando descienden los precios de las materias primas, como el petróleo, que aquí en México, las personas de mayor edad lo han de recordar muy bien, que bajó el precio del petróleo con López Portillo y todo lo que se había construido se vino para abajo. Y Alejandra señala que eso está pasando también en América Latina, que los estados de bienestar que intentaron construir los gobiernos de izquierda no pudieron sostenerse. Pero la pregunta es, Samuel, ¿eso explica totalmente el cambio, el que haya llegado la derecha? Seguramente explica el descontento con los partidos, con los gobiernos de izquierda, concretamente en Venezuela. Del barril de petróleo de $100 a 20, pues ya no podían sostener lo que habían construido. Las universidades, Venezuela era el país hasta el fallecimiento de Chávez con la mayor tasa de estudiantes universitarios del mundo. No había un país con más estudiantes universitarios en el mundo que Venezuela. Pero Samuel, tu comentario. Bien, claro, para mí sí creo que ahí son factores que obviamente influyen, ¿no? O sea, son cosas que la sociedad resiente y siente el cambio. Yo siempre he creído, ¿no?, que la sociedad entre más va avanzando, más exigente se vuelve, y creo que eso está bien, eso está muy bien. Pero hay otros factores que también tienen mucho que ver no en este viraje, porque yo no considero que es un viraje, simplemente son movimientos que se dan dentro de los países. Por ejemplo, no creo yo que pueda hablar de una generalización del regreso al poder de la derecha. No creo que podamos generalizarlo. Acaba de haber elecciones en Chile hace poco, creo que una semana, si no me equivoco. Todas las encuestas decían que Piñera iba a ganar, el expresidente de derecha Piñera, y curiosamente no ganó, se va a ir a segunda vuelta, estuvo muy alejado de los resultados, pero pasó algo muy interesante. La candidata del Frente Amplio, versión chilena, hay que aclarar, del Frente Amplio chileno, todas las encuestas le decían que iba a sacar un 8%, sacó el 20%. 20% es un partido, y fue un movimiento, un frente que se formó con muchos jóvenes. Y las propuestas de esta candidata, muchas propuestas, son propuestas progresistas. Entonces, no creo que podamos hablar de un viraje hacia la derecha. Sí, porque ahí está latente todavía todas estas ganas, estas ansias de proyectos progresistas y sociales. Ahí está. No creo que la sociedad se haya derechizado ni se haya hecho conservadora. No podemos hablar de eso, porque siguen latentes ahí. En México México creo que es un gran ejemplo, ¿no?, sobre cómo una sociedad empieza a mirar hacia un proyecto nuevo, ¿no? Y no voy a meterme en el tema, pero ahorita nos metemos, no te preocupes. Bueno, Alejandra, señala Samuel que las encuestas se han equivocado en el mundo y también aquí en América Latina. De hecho, en Colombia se equivocaron recientemente en un referéndum. ¿A qué crees que se deba eso? ¿También eso forma parte eso significa que Colombia se ha derechizado más como parte de este cambio de giro, o lo que sucede en Colombia se explica únicamente por lo que pasa dentro de Colombia? Bueno, sí, un poco únicamente por lo que pasa dentro de Colombia, porque nosotros hemos vivido un periodo presidencial con Álvaro Uribe Vélez, quien es fue un gobernante de derecha, pero demasiado populista. Sí. Yo hablaría el día de hoy, más que un viraje a la derecha, es el fortalecimiento de la derecha existente, pero un fortalecimiento de la derecha existente hacia el manejo del populismo, ¿no? Cómo yo puedo mover un discurso populista, cómo yo puedo mover al pueblo basándome en las fallas que ha tenido el modelo de izquierda para poder volver a retomar esa fuerza a través de los medios de comunicación, un poco ligados ahorita en Colombia a los movimientos religiosos, ¿no? Porque se han unido de manera muy fuerte con las iglesias católicas, evangélicas y demás para hacerle frente a una propuesta de gobierno como la de Santos,
que va aunada a todo el proceso de paz y demás. Entonces, hemos vivido un periodo en el cual este presidente ha querido tomar las fallas del sistema al interior del país, ¿no? Del modelo de gobierno de Santos, para poder fortalecerse y llevar nuevamente al poder a sus aliados políticos, ¿no? Porque en última lo que se busca es que la fuerza política que los ha llevado se mantenga y se sostenga en el poder, no que haya un cambio, no que la derecha está surgiendo. La derecha siempre ha existido, la izquierda es un contrapeso a esas carencias quizás que pudiera tener estos partidos con respecto a la equidad y la igualdad social y demás, pero la derecha siempre ha estado ahí, en Colombia muy fuerte, es muy fuerte ver cómo la religión hoy por hoy toma decisiones. En el caso del plebiscito se generó todo un movimiento político religioso satanizando el modelo de cara al cambio, el hecho de que precisamente un grupo que ha luchado durante más de 60 años por la equidad y la igualdad, pues obviamente llegue a luchar no con las armas sino con las ideas, y satanizarlo por el simple hecho de darle la oportunidad de abrir un espacio de diálogo y demás. Y así se ha venido movilizando una cultura populista basada en los medios de comunicación, un poco en la influencia religiosa de cara a esas alternativas como el tema del aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de igualdad, etcétera, etcétera. Todo eso ha llevado a que la derecha tome aún más fuerza y pueda ponerle frente o cara a lo que ha venido logrando la izquierda, porque tampoco se puede desmeritar los logros que ha tenido la izquierda durante estos 15 años que ha tenido, ¿no? Está muy interesante lo que comentas, Alejandra, porque señalas que se ha fortalecido la derecha populista, y aquí en México, diría de Guatemala para acá, ya sabemos por quién, se tiene la idea que populista solo hay en la izquierda, cuando populistas hay en la derecha. Un saludo a Berlusconi en Italia, por ejemplo. Ricardo, la derecha que ha regresado, ¿qué es entonces? ¿Es una nueva derecha? ¿Es la derecha que estaba antes de que llegara la izquierda al poder en América Latina? ¿La derecha neoliberal, hija de las dictaduras? ¿Es una nueva derecha? ¿O qué gobiernos han estado echando a la izquierda en América Latina? Particularmente en el caso que comenta aquí la compañera, podemos ejemplificarlo un poquito con México, ¿no? México, pues vivimos en un régimen de 60 años más o menos, por decir un número, y en Colombia creo que alrededor de unos 80 años lleva ese régimen establecido, ¿no? No hay mucha diferencia, pero la diferencia sí viene siendo lo que comenta aquí la compañera, que es el discurso populista dentro de la derecha, que le ha tenido sus logros. Otra cosa que tenemos que decir en Colombia, pues es la derecha votando en contra de la paz. Eso sí es algo que sí tenemos que resaltarlo, y más tenemos que resaltar todavía aún que una guerrilla sea la oposición de la derecha en Colombia. Eso es algo que, a comparación, permítame regresarme a México otra vez, a comparación de México, pues sí es algo que sí debemos de resaltar. Pero la derecha sigue en su intención de giro. Eso sí, siempre va a ser así. El próximo año lo estamos esperando todavía, y esperemos que el giro se frene de algunas maneras. Tenemos una llamada en cabina, tenemos al señor Ramón Fuentes. Señor Ramón, ¿lo escuchamos? Ya me estaba quedando dormido. Buenas tardes, chamaquitos. Buenas tardes, señor Ramón. Se miran a cuadro como Carlitos Espejel y la Jenny Hodman. No los conocemos, disculpe. Sí los conocen, cómo no. Buenas tardes, mis hijos. Miren, el principal problema que tenemos en México es que no nos queremos dar cuenta que la guerra civil que tenemos interna no se le da importancia porque no le pegan a un grande. Ahora se ha estado sonando mucho porque le están pegando a derechos humanos, y entonces sí anda el gobierno ahí pegando de gritos. Pero mientras sean morros pagos, mientras sean mujeres que andan buscando qué hacer para ganarse la papa, los vinculan luego con el crimen organizado. Entonces todo eso pasa porque el gobierno es lo que quiere que tengamos un país sometido a ellos y que se haga lo que ellos dicen. Y mientras no existan leyes internacionales que actúen efectivamente con los gobiernos abusivos, con la humanidad, no nada más
aquí, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Esto no cambia. Y desgraciadamente, si ustedes, como comunicólogos, quieren tener un poquito más de voz, lo principalmente que tienen que hacer es no dejarse vender, no se vendan. No hagan lo que la prensa vendida, que solo les aplaude esa bola de... No quiero decir nada, pero... Muchas gracias, señor Ramón. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, señor Ramón. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se despeguen de Plural. Todas las voces, todas las ideas. Plural. En un momento regresamos. No le cambies. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, acompáñanos en 60 con Ricardo Moreno y Ana Gabriela Colina. Entérese de la noticia comentada de manera más ligera, ágil, con un estilo único. Pero fuera de ahí, el chofer paga una renta. Pues él paga una renta por estar manejando esto. Exactamente. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestro sistema informativo. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pio Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. Necesito ayuda, doctor. Últimamente la gente me ve y no me reconoce. ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana mientras veía una película en mi tablet. Mira. Lo que tienes es un cuadro agudo de pixeleo. La buena noticia es que hay un tratamiento 100% efectivo para este padecimiento. Contratar internet de 20 megas de Easy. Bosdet Decoración. Desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. No se pierda, de lunes a viernes de 5 a 8 de la mañana, a través de PSN, Esparzacarlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Por PSN, primer sistema de noticias. Esparzacarlo por la mañana. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Su programa Plural, estamos hablando hoy del giro a la derecha en Latinoamérica, en estos movimientos que se vienen dando y gobiernos en nuestra región como tal, Latinoamérica. Pablo. Gracias, Alejandra. La pregunta ahora es, Alejandra, compañeros, la derecha que ha llegado al poder en América Latina en fechas recientes, en Argentina, en Brasil, Paraguay, que regresó, que toda la vida ha gobernado las dictaduras a Paraguay. Bueno, esa derecha que se está enquistando, ¿va a seguir 10 años como duró la izquierda? ¿O en las siguientes elecciones se les va a echar? Es decir, en Brasil dieron el golpe este año, en el año que viene, en el 18, hay elecciones en Brasil. ¿Regresa a la izquierda? ¿Se queda a la derecha? O sea, ¿qué va a pasar? La izquierda fracasó y se va a esperar otros 20, 30 años para que vuelva a haber gobierno de izquierda en Latinoamérica, o simplemente estos gobiernos de derecha en la actualidad en América Latina son una pausa para el retorno de la izquierda. ¿Cómo lo podemos interpretar hacia futuro, Samuel? Yo creo que en cada país se va a dar de manera diferente. Se va a dar de manera diferente porque las sociedades son distintas. Por ejemplo, en Argentina, yo creo que
Mauricio Macri, bueno, acaba de ganar las parlamentarias, ¿no? Pero yo creo que si Cristina Fernández y el peronismo logran unirse y dejar al lado sus diferencias, regresan. Porque también hay que tomar en cuenta algo muy importante, los porcentajes de diferencia a la hora de las elecciones en los países donde la derecha regresó con votos, porque no en todos regresó con votos, la diferencia es muy poca, son porcentajes del 1 al 2%. Cuando ganó Mauricio Macri creo que la diferencia fue de 2%. Entonces, en Brasil, sin duda alguna, va a ganar Luis Ignacio Lula da Silva, sin duda alguna, va a regresar. ¿Por qué? Porque la gente siempre los quiso a ellos, porque ganó Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ganó. O sea, Dilma Rousseff la destituyó un parlamento, no la destituyó el pueblo. No fue un movimiento social, fue un movimiento parlamentario. Entonces esa izquierda ahí está y la gente la quiere ver en el poder y va a estar en el poder. Un suceso interesante es que en América Latina los votantes que lograron salir de la pobreza, ascender socialmente, gracias en parte a la estabilidad económica de esos países y a los programas sociales que se implementaron, cuando estas personas llegan a ascender a la clase media, dejan de votar a la izquierda y votan por opciones pues que ahora responden con mayor medida sus intereses y sus expectativas crecientes siempre, que siempre van a existir. ¿Tú qué crees, Alejandra? ¿Regresa a la derecha, regresa a la izquierda, perdón, o se queda a la derecha otras décadas más? Mira, yo no consideraría hablar de décadas en el poder, ¿no? Porque la masa votante es una masa que se aliena al movimiento de momento. Es decir, en el caso de Brasil, de Argentina y demás, de Venezuela ahorita con lo que hubo también en el Parlamento, ¿no? Que ganó la derecha y demás. Surgen estos cambios, ¿por qué? Porque hay un cansancio y hay una fatiga de parte de la ciudadanía, que fue la que los eligió en primera mano a estos partidos para que llegaran al poder. Pero cuando llegan al contexto real, ¿no? De pasados 10 años, 6 años, 8 años, el tiempo que ha venido gobernando la izquierda, y los cambios y los resultados no han sido los esperados o los más favorables, política, económica, socialmente, pues obviamente la gente busca alternativas, como lo mencionabas ahorita, busca esas alternativas de cara a solucionar esas crisis momentáneas que han venido pasando la región como tal, ¿no? Entonces la gente se mueve para el lado donde el mejor postor le pueda generar un beneficio, ¿no? En el caso de la derecha, si la derecha cumple, si la derecha mejora las condiciones salariales, económicas, de cara al tema de la extracción de reservas naturales y demás, la protección, porque ahorita muchos movimientos han surgido para hacer frente precisamente al tema del extractivismo, de cómo dejar de lado la extracción de los recursos naturales para mover la economía hacia otro lado de pues más proteccionista, quizás un poco orientada a una reforma agraria y demás, en países como Colombia, como Venezuela y Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil. Entonces creo que la respuesta va a estar fundamentada en cómo los gobiernos de derecha le demuestran a los de izquierda que su política o que el desarrollo de su gobierno, de agenda de gobierno, puede lograr lo que ellos no lograron. El tema de la inseguridad, el narcotráfico, la violencia que viven nuestros países latinoamericanos se ha agudizado. El tema migratorio mucho más, porque pues las crisis han llevado a recesiones y a problemas en donde ya la gente no tiene trabajo, las tasas de desempleo son aún más grandes. Entonces, si responden a esas necesidades sociales, se quedan. Si no, va a haber un cambio nuevamente, y yo no lo llamaría de izquierda porque puede modularse y puede abrir un frente diferente, alternativo, como está pasando en Colombia. En Colombia ahorita una mujer se lanzó a la candidatura de la presidencia y es un partido alterno al de derecha, al de izquierda, al centro democrático. Es un partido denominado Partido Verde, que Claudia López. Sí, Claudia López, ajá, que viene con una óptica muy diferente, con una postura
postura muy radical, ¿no? Un poco más orientada hacia la transparencia, los recursos, hacia cómo podemos vencer la corrupción, que es lo que carcome también nuestros sistemas políticos, de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea. Es la corrupción la que también nos está llevando a tener crisis y problemas al interior. Entonces, dependiendo de esos resultados, se va a movilizar la masa votante. Ya. Ricardo, ¿crees que estos gobiernos vayan a atender las necesidades de la población, como señaló Alejandra, o van a ser un fracaso y van a seguir como antes de que llegara la izquierda, o como pasa en México, que únicamente son gobiernos que sustraen la riqueza nacional, la chupan toda a través de la corrupción y su favorito la entregan a los intereses de las multinacionales extranjeras? ¿Tú cómo ves, Ricardo? ¿Van a lograr solucionar? De ahí quería partir, Pablo. Antes de decir si hay un giro o no hay un giro, sí me gustaría pues poner rápido la pregunta sobre la mesa. ¿Qué papel tiene Estados Unidos dentro de la derecha en Latinoamérica, ¿no? Exacto. Si pesa o no pesa, si es relevante o no es relevante. El ejemplo más sencillo, y no lo quiero hacer tan grande, es la campaña negra que le hicieron a Evo Morales, ¿no? Donde le inventan que tiene una hija, que la mamá resulta siendo el último que inventa todo eso, las bases militares que hay en toda Latinoamérica. En Colombia hay 7 bases militares, el espacio aéreo, terrestre y marítimo es de Estados Unidos, Perú hay 12 bases. No podemos descartar que Estados Unidos juega un papel importantísimo dentro de esto, ¿no? Y no nada más. El imperialismo sigue vigente en América Latina. Yankee, compañero, exacto. Entonces el imperialismo es tanto el poder que tiene, que pues él tiene también el valor él maneja o influye sobre los valores de las materias primas. Entonces y podemos esperar que los gobiernos actuales de izquierda hagan su papel. Podemos decir que la derecha cumpla con su papel también como oposición, pero no puedes descartar ese tipo de detalles que hacen que pase lo que está pasando en Venezuela ahorita, ¿no? Una campaña internacional de la ultraderecha sobre Venezuela, no nada más decir que es que es Capriles la oposición, porque es una oposición a nivel internacional, o sea, al punto de decir que aquí en México te comparan con Venezuela, te hacen una pregunta acerca de Venezuela, es una pregunta ofensiva, es una pregunta que te trata como de comparar, ¿no? Sí, pues te quieren dirigir algo. Exacto, entonces desde ahí se ve una campaña mediática pues internacional, no puedes decir que es nacional nada más. Entonces el año que viene va a ser interesante, en cuestión de si hay giro o no hay giro. ¿Dónde hay elecciones el año que viene, Ricardo? El año que viene hay en Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, ¿no? Sí. Donde ya pasaron. Va a haber en Venezuela, va a haber en México, va a haber en Costa Rica. Colombia también. Como punto también el castrismo sale de Cuba el próximo año, pues después de 60 años, siendo un homenaje ahora al comandante en paz descanse, después de 365 días que no está con nosotros, sale el castrismo de Cuba. Sí, en febrero hay elecciones en Cuba y Raúl Castro ya anunció que no va a repetir, que él va a salir de la presidencia y por primera vez desde el 59 un Castro no va a gobernar Cuba. ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos? Lo repito. Ya está jugando. Lo ha jugado desde el bloqueo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo va a abordarlo? Eso es más bien, ¿no? O sea, ¿cómo Estados Unidos va a abordar a Cuba sabiendo que los Castro no están en el poder? Entonces entrará un Stalin del Caribe o qué es lo que procede. O sea, eso es más o menos lo que sí quiero resaltar yo, o sea, el papel que juega Estados Unidos dentro de la derecha en Latinoamérica. Ricardo, pues quería comentarte, ¿no? O sea, la alternancia que se está dando como tal, yo creo que, o sea, es un giro, pero también es una alternancia porque estamos viendo ciclos más cortos entre cambios. Entonces, como tales, creo que también es importante esta guerra ideológica, por así decirlo, que se está dando y que se repite tantas veces, pero de esta vez creo que la derecha en la mayoría de los países está muy asentada en los medios de comunicación, está muy asentada en esta guerra ideológica y en convencer a las personas de apelar a su intolerancia, por ejemplo, lo que nos comentaba Alejandra, ¿no? Estás en contra del matrimonio igualitario, ellos están a favor, entonces estás de nuestro lado, a pesar de que económicamente y en todas las otras políticas estamos en tu contra. Entonces es un fenómeno curioso, ¿no? O sea, países tan pobres que giran a la derecha y que pues lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Como tal, hay un hartazgo de que no llegan a cumplir los objetivos y ya se les da esta oportunidad. Creo que es como, de cierta manera, algo peligroso para la izquierda, por así decirlo, pero de otra forma se están abriendo
otros canales, como son las redes sociales, como son otros, pero igual no llegan, no tienen ese impacto, no llegan tan grandemente. Y pues nada, o sea, hay que observar este fenómeno que yo diría que va a ser una alternancia respondiendo a quien tenga una mayor hegemonía ideológica y que les transmita más. Ya, aquí lo interesante es cuando planteamos que curiosamente la única guerrilla que ha soltado el poder democráticamente en el mundo ha sido Nicaragua, con los sandinistas que perdieron la elección, Daniel Ortega, el comandante de la revolución, y volvieron 16 años después. Y curiosamente los que se han quedado en el poder, que no han sufrido derrotas electorales, son los países donde la economía se ha mantenido estable y ha logrado incrementarse por lo menos el PIB per cápita. En Nicaragua, pese a todas las críticas que se pueda hacer al gobierno del Frente Sandinista, la economía no ha dejado de crecer. En Bolivia también. Bolivia, el claro ejemplo, Bolivia, bueno, ¿no? Bolivia es el claro ejemplo de que han mantenido la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, aún así perdieron el referéndum. Es decir, yo creo que en lo que tenemos que acostumbrarnos, aquí en México no estamos tan acostumbrados a que haya alternancias, pero creo que también es una muestra del fortalecimiento de la ciudadanía en estos países en que haya cambios electorales. Así es la democracia, se gana y se pierde. Si perdió la izquierda es porque la gente quería otras opciones, pero como señala Alejandra, yo veo muy difícil que un gobernante, por ejemplo, en Perú, pasaron de ser gobernados por un militar filochavista a un representante de la banca internacional, a un títere de la oligarquía mundial. En Argentina pasaron de un movimiento político del peronismo renovado a ser gobernados por alguien pues que le dicen el gato Macri, cuya familia antes de la dictadura en Argentina tenía 4 empresas, termina la dictadura y ya tenían 67. En Venezuela la oposición al chavismo es variopinta, hay oposición de izquierda y de derecha, es de distintos colores, pero no veo que tenga la derecha en América Latina un proyecto para América Latina. Es decir, los cambios a la derecha en América Latina parecen más reacciones y críticas a las fallas muy evidentes de los gobiernos de izquierda, pero más que parece que es un voto de castigo más que un apoyo a un nuevo proyecto, porque al día de hoy, y por eso la derecha perdió las elecciones a gobernadores en Venezuela recientemente, no han logrado presentar un proyecto alternativo para estos países. Vamos a irnos despidiendo, tienen un minuto para despedir. Invitados, empezamos contigo, Samuel. Bien, pues nada más para concluir, yo creo que el año que viene, todos creo, supongo, sabemos que va a ser un año muy interesante porque ahí se va a responder esta pregunta, por la cantidad de países que están involucrados en las elecciones, y aquí sí va a haber elecciones, sí. Pero yo creo que la izquierda va a retomar fuerza, porque lo está haciendo, porque lo ha demostrado, y hasta la fecha en diferentes, y en México va a ser un gran ejemplo de ese impulso de la izquierda. Muchas gracias por la invitación. A ti, Samuel. Alejandra. Bueno, yo más allá que dar una crítica y demás, quiero hacer una invitación a toda la ciudadanía para que realmente sea desde el pueblo, desde la ciudadanía, porque la votación no es democrática al momento en el que todos no salimos a votar, ¿no? Pero eso sí es un llamamiento a toda la ciudadanía para que se involucre en los procesos de participación ciudadana, para que haga frente en temas políticos, de agenda pública, de construcción de políticas públicas, incluso estar muy atentos desde la estructura interna del poder administrativo, cómo poder generar cambios de cara a temas como corrupción, como todo lo que se ha venido presentando, independientemente de que sean de derecha o de izquierda. Creo que la ciudadanía debe hacer un fuerte pulso ahí con el tema político y con todo lo que han venido generando estos partidos de izquierda y derecha. Debemos hacer más fuerza. Muchas gracias, Alejandra. Ricardo. Pues similar a lo que dice Alejandra, a los telespectadores, a los escuchas, pedirles que estén atentos de estos temas, porque el año que viene, aparte de lo que hemos mencionado, que en otros países va a haber elecciones, también lo va a haber en México. Entonces es un buen punto de comparación, ver las democracias, cómo funcionan en otros países, a cómo funciona en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Alejandra. Vamos a cerrar Pero ¿cómo ves esto? ¿Crees que el próximo año
La izquierda se fortalece, sigue la derecha. Creo que hay proyectos muy interesantes de parte de la izquierda para México. Y igual es lo que se viene mencionando mucho, los jóvenes somos ahorita una masa muy grande para México y algo muy interesante. Entonces sí veo un poquito más de interés de los jóvenes y creo que sí vamos a ser el factor decisivo. Entonces mientras en el grado en el que nos involucremos, como menciona Alejandra, vamos a hacer un cambio, ¿o no? Pero los jóvenes no votan. Los jóvenes no votan en el mundo. El Reino Unido se acaba de ir de la Unión Europea porque los jóvenes no votaron. Pero hay que hacer un llamamiento, discúlpame. Sí. Esto es un medio de jóvenes para jóvenes y hoy la invitación fuertemente y contundentemente es para que salgamos a las calles y nosotros decidamos realmente qué es lo que queremos, más allá de un proyecto político, es qué necesitamos nosotros como pueblo, qué necesitamos como ciudadanos y cómo le hacemos frente a todas esas fallas y falencias que ha tenido el sistema. Desde partidos de derecha, centro o izquierda han tenido fallas y tenemos que sacar la cara por esto. Creo que también hay que resaltar ahí la famosa frase de Trump, ¿no? Las fake news. Sí. Es saber manejar bien la información, no desinformarnos. Es algo súper vital, no estar desinformado, porque tú puedes en un medio tener una información, pero tú sabes que ese medio se inclina sobre las fake news, pues tú te estás creando un criterio que no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de las noticias falsas. Bueno, pues esto fue Plural, solamente para recordar que un día como hoy, 25 de noviembre, pero del año pasado, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana. Un abrazo a toda la comunidad cubana de parte de este programa. El ejemplo de Fidel Castro vive y sus ideas perduran. Esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Nos vemos, hasta siempre. Plural. Todas las voces. Todas las ideas. A uno les gusta, a otro les disgusta, pero nunca pasa inadvertido. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana, el programa con la voz del público. En este programa el oyente y el televidente mandan. De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana. A partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10:30 AM. Expresión Ciudadana, no se lo pierda. Para Nexus Paquetería, lo más importante es que su carga llegue a destino segura y a tiempo, sin importar el tamaño. Nexus Paquetería. Siempre con usted, siempre con su envío. Siento que algo me falta. De plano no me siento al 100. ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer estaba subiendo unas fotos y se quedaron a la mitad. Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos. El único experto en esta situación es Easy. Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa. Primer informe de gobierno. Mirna Rincón. Al transmitir en vivo licitaciones, compras y sesiones de cabildo, Playas de Rosarito es punta de lanza en transparencia en Baja California. Somos un municipio con finanzas sanas y administramos con honestidad tus recursos. En Playas de Rosarito estamos cumpliendo contigo. Lorca, restaurante español. Acogedor. Exquisito. Sorprendente. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos. 150 tapas de auténticos platillos españoles. Y una gran selección de vinos de la región. Lorca, la casa de la paella negra. Calle Brasil, 8630, Colonia Cacho. Teléfono 634-0366. Lorca, el mejor restaurante español. No se pierda Política y Políticos, el programa donde se habla de la política actual en México. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Con Don Arturo Geraldo y Esperanza Íñiguez.
Política y Políticos a través de Primer Sistema de Noticias y La Tremenda 10:30 AM. PSN, Primer Sistema de Noticias. Los que ya lo han vivido saben que nada se compara con un amanecer en la hacienda, con el aroma de las flores, el arrullo de su fuente y el canto de los gallos. La hacienda evoca al campo, a la tradición, a su rica comida, a un pasado glorioso